Bueno, acabamos de ver al señor Iván Cepeda poner un tweet en sus redes sociales ofreciendo un debate al cual él no quiso ir desde el inicio de esta campaña, en donde él simplemente se negó de todas las formas. Primero decía que sí, luego decía que no. Y hoy tenemos que le provoca ir a un debate. Esto es muy diciente. Este cambio repentino de actitud es obviamente producto de la preocupación que tiene, porque puede ver claramente que no tiene con qué salir adelante. Se dio cuenta que no acudir a los ojos de todos y someterse al escrutinio público en un debate público y abierto lo perjudicó en las elecciones. Y ¿sabes qué es lo que está pasando? No encuentran la forma de superar ese fervor y esa fuerza anti-izquierda, anticomunista, antisocialista, anti-Petro, porque él está impregnado de eso. Es una persona que por 20, 25, 30 años tal vez, ha estado defendiendo lo que él considera procesos de paz, lo que él considera defensa de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué derechos humanos está defendiendo? ¿O los derechos de quiénes está defendiendo? Cuando tú haces un análisis exhaustivo de las cosas que Iván Cepeda ha hecho por Colombia, la verdad son bastante minúsculas. Tú no encuentras algo de impacto en nuestra comunidad, en nuestra gente, en nuestro pueblo. No encuentras que ha generado empleo. No encuentras que ha fundado ninguna compañía. No encuentras que ha pagado una gran suma de dinero en impuestos. Tampoco encuentras un gran trabajo legislativo, que se supone que eso debería tenerlo. Y mucho menos encuentras un gran trabajo de oposición productiva, por ejemplo. Simplemente la única medalla que él puede colgarse son dos. Una, haber perseguido a Álvaro Uribe Vélez y haber logrado en primera instancia, someterlo a un proceso penal en donde resultó culpable y que luego fue absuelto. Entonces, esa es una de las medallas que se colgó. Y la otra medalla que se cuelga es decir que es un defensor de procesos de paz. ¿Procesos de paz con quién? Con los grupos que toda la vida lo han apoyado y que toda la vida ha defendido y con los cuales se identifica plenamente en ideología, en actuar y también en formas de estructurar el Estado. Las personas como tú y como yo no podemos desconocer eso. Y quiero hacerte una pregunta. Si tú eres una persona que no piensa como yo, si no está alineada con el pensamiento de este canal, porque el solo nombre ya te da a entender qué es lo que hacemos aquí o de qué es lo que hablamos, pero si viniste por simple curiosidad a ver de qué hablábamos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a dejar a tu hijo o a tu hija con una persona que tiene sospechas o antecedentes de abuso infantil, de violaciones a niños y niñas? Pues eso mismo es lo que está pasando en Colombia. La gente pretende dejar en manos de Iván Cepeda el país y dejar en manos de esa persona quien ha defendido toda su vida una ideología que compagina y está directamente alineada con los intereses de los grupos armados al margen de la ley. Hoy, en entrevistas recientes con periodistas, dicen claramente que ellos van a apoyar a la persona que continúe la línea de el señor Gustavo Petro. Y como sabemos, entre las dos opciones que hay sobre la mesa, Iván Cepeda es ese personaje. Nosotros no podemos entregar nuestro país a las manos de una persona declarada abiertamente comunista que compagina, que aplaude las ideas de revolucionarias, entre comillas, de unos personajes como los Castro, como Maduro y como Hugo Chávez, por no decir otros personajes también. La pregunta que siempre debemos hacernos es eso: ¿en qué nos beneficia? ¿Cuál es el aporte que nos entrega? Mira, he descubierto que muchas personas están votando por Iván Cepeda por el simple odio, literalmente hablando, que le tienen a la derecha o a personas que no son de izquierda. Por ejemplo, mucha gente no gusta de Abelardo de la Espriella por su estilo, por su forma. Pero la pregunta es, el contenido que él tiene de conservación del orden
del orden en cuanto a seguridad, del orden legal, protección de la familia, protección de la propiedad privada, fomento del emprendimiento, del empresariado, generación de empleo. ¿Dónde está el punto malo de ese programa de gobierno? ¿Dónde está lo malo que tú ves? Tú estás viendo a la persona que no te cae bien, pero la pregunta es, cuando vas a ver el programa de gobierno de Iván Cepeda, lo único que encuentras es conversaciones y propuestas tendientes a la paz, 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 paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz ha hecho Petro? Si lo único que ha hecho es darle prebendas a esos grupos armados y la violencia ha incrementado. Los cultivos de droga se han triplicado. Las exportaciones de droga cada vez están más y más y más grandes. Entonces la pregunta que te hago es, el gobierno de Iván Cepeda no empezaría con Iván Cepeda. Ese gobierno ya empezó y empezó con Gustavo Petro. Haz un análisis de lo que Gustavo Petro con su gobierno ha hecho por Colombia. ¿Cuánta gente realmente ha salido de la pobreza? ¿Cuánta gente realmente ha superado los problemas que ellos dijeron que iban a solucionar? Son muy pocas, si acaso en ninguna, diría yo. Porque nadie ha osado pararse y documentar, pararse enfrente de los medios y documentar el supuesto cambio de vida que el gobierno de Gustavo Petro ha generado en las personas. Entonces, en sus propias palabras, Iván Cepeda lo que ha dicho es que va a ser una continuación del gobierno de Gustavo Petro. Pregunta, ¿cuál es el beneficio que el gobierno de Gustavo Petro ha dejado en nuestro país? Simplemente te estás enfrascando en que no te gusta Abelardo de la Espriella, no te gusta la derecha y por eso vas a votar a Iván Cepeda. Pero no analizas cuál es el beneficio que Iván Cepeda está ofreciendo al país. Cuáles las oportunidades que va a generar. Una persona me escribió a mi Instagram o yo le contesté una historia y de regreso me dijo que las derechas que siempre han estado en el país no han generado las suficientes oportunidades a las personas que se han tenido que ir. Ella está viviendo fuera del país al igual que yo. Y me dio a entender que por qué votaría por alguien de derecha si le tocó irse del país porque no habían oportunidades. Y la pregunta es, ¿qué oportunidades ha generado Gustavo Petro? ¿Qué oportunidades se van a generar en un eventual gobierno de Iván Cepeda cuando simplemente expropie todos los medios de producción en cabezas de los privados para trasladarlos al Estado, a la fuerza del Estado? ¿Sabes qué va a terminar pasando? La corrupción va a inundar todos esos estamentos del Estado y todos esos medios de producción y vamos a terminar en una crisis que no imaginan. Mira nada más Ecopetrol, el ejemplo de Ecopetrol que está pasando. O sea, hay una presencia demasiado dominante del Estado en las políticas de Ecopetrol y la parte privada de esa compañía no ha podido hacerle frente a las decisiones que se ha tomado desde el gobierno de Gustavo Petro. Y esa empresa ha perdido cualquier cantidad de dinero. Eso es un ejemplo pequeño. Mira el sistema de salud que ha sido intervenido. Mira el estado del sistema de salud. Antes no era perfecto, pero por lo menos funcionaba. Y hoy tenemos más problemas que antes. Entonces la pregunta es, ¿qué oportunidades te ofrece Iván Cepeda si es una persona que abierta y públicamente ha dicho que necesita existir una redistribución de la riqueza y necesita existir una reacomodación de los medios de producción? En palabras muy planas y en palabras muy sencillas quiere decir que todos los medios de producción de bienes o servicios que hoy están en cabeza de privados porque se lo ganaron, porque crearon su empresa, porque la construyeron, porque la hicieron crecer, él quiere arrebatárselas para ponerlas en cabeza del Estado, con la excusa de ofrecer bienes y servicios más baratos para la gente. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú expropias a los privados toda la generación de producción de bienes o servicios, las personas que van a dirigir esas compañías van a ser funcionarios públicos que obviamente van a depender de su partido político, de sus ideas, y no va a haber control alguno del dinero público. Todo se va a perder. Si hoy nuestro país tiene un problema serio de corrupción, teniendo una influencia fuerte del sector privado en los medios de producción, ¿te imaginas en el momento en que todo sea público? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Nos vamos a quebrar de una manera que difícilmente vamos a poder recuperarnos.
Y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir que una persona que no tiene un fundamento lógico, más allá de filosofías e ideología, no hay algo técnico que soporte lo que él dice, no hay proyección, no hay estadística, no hay matemática, no hay nada lógico de lo que normalmente ha funcionado en la historia de la humanidad que acompañe las teorías y las retóricas filosóficas comunistas que él vende. Y tú, si tienes hijos, si tienes menores que dependen de ti, si tus padres dependen de ti, tienes que pensar que en un punto, tal vez no ahora si él queda, tal vez no en un año, tal vez probablemente no en 2, pero en un punto lo que tú haces, a lo que tú te dedicas hoy, va a dejar de ser sostenible. Y tu forma de ganar el sustento para ti y para todas esas personas que dependen de ti va a desaparecer por completo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hicieron los venezolanos? ¿Migrar a otros países? ¿Migrar a países vecinos? ¿Vas a hacer lo mismo que han hecho los cubanos toda su vida huyendo de esa isla? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar en esta posición y de estar en esta situación? Nosotros, más aún, la gente que vive por fuera del país, que no es colombiana, cuando habla con uno se sorprende de cómo ustedes, con una historia de guerrillas, con el sufrimiento de todas esas muertes, secuestros, extorsiones, atentados de parte de esos grupos guerrilleros, ustedes votan por un exguerrillero. Supongamos que la clase política tradicional hizo mal su trabajo y eso abrió las puertas para que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia hoy. Esa parte yo no la discuto. Es más, cuando la gente me pregunta, ese es mi argumento. ¿Sí? No ha sido perfecto. La clase política tradicional hizo con su actuar que Gustavo Petro hoy fuera presidente. Pero ¿sabes una cosa? Hoy ya sabemos cómo gobierna esa izquierda. Y repito, como lo dije en un video anterior, gracias a que los valores, los principios, la moralidad de Gustavo Petro son totalmente distraídas, por no decir otras palabras, nosotros no estamos peor hoy. Pero Iván Cepeda es un tipo que su único propósito de vida es destruir todo lo que implique el desarrollo del ser humano por su propia cuenta. Todo lo que implica el capital, todo lo que implica la propiedad privada, todo lo que implica la empresa privada, todo lo que implica el emprendimiento. Si tú eres una persona que proviene de una familia de emprendedores o que tiene su emprendimiento y estás con Cepeda, comadre, compadre, estás totalmente desfasado. Estás totalmente perdido. Y no lo digo porque tengas que pensar como yo. Simplemente toma los principios básicos de sus propuestas y trasládalo a lo que tú haces o a lo que estás haciendo, o a lo que ha hecho tu familia históricamente y pues compara a ver si son compatibles y te vas a dar cuenta que no. Entonces, no es posible que hoy un tipo de las calidades de Iván Cepeda, que lo único que es un filósofo, ese tipo es un filósofo. ¿Y sabes dónde estudió filosofía? En Rusia, en Europa, por allá en los países comunistas. Y su formación viene de allá. Es un tipo radical. Es un tipo que admira a Hugo Chávez, es un tipo que admira a los Castro. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué podemos nosotros encontrar en una mente como esa? Por favor, si no estás alineado con el pensamiento de este canal, simplemente reflexiona. Y tú, si estás viendo esto y estás alineado con lo que yo estoy diciendo y estás alineado con los criterios y los pensamientos de este canal, impacta a otras personas. Encuentra la manera de que entiendan qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nos hace bien. La historia de la humanidad hasta el sol de hoy ha crecido, se ha desarrollado. Tú me estás viendo a través de esta pantalla gracias al capital, gracias a la propiedad privada, gracias a la inversión privada, gracias al capitalismo, gracias a los empresarios y emprendedores. Ninguna persona, ningún régimen, ningún movimiento, ningún sistema de corte comunista y socialista ha logrado generar cosas que impacten positivamente a la humanidad. Ni en tecnología, ni en comunicaciones, ni en organizaciones, ni en leyes, ni en absolutamente nada. Todo ha sido un fracaso.
Recuerden Alemania cuando estuvo dividido entre el lado comunista y el lado capitalista, qué pasó cuando cayó el muro. Y antes de que cayera el muro, la gente escapaba del lado comunista hacia el lado capitalista. Eso no les hace sentido. Es que el comunismo, el socialismo y la izquierda es algo antihumano, es algo que es por fuera de nuestra naturaleza. No puede ser que una persona, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro y sus políticas públicas, él lo que pretende es a esas personas que cometen delitos, a esas personas que actúan mal, a esas personas que hacen daño, catalogarlas como unas víctimas y premiarlas. ¿Premiarlas cómo? Dándoles subsidios, dándoles dinero. Y por el otro lado hay otra cantidad igual o mayor de personas o de jóvenes que están en las mismas condiciones socioeconómicas de esos delincuentes que Gustavo Petro quiere ayudar. Pero ¿sabes qué pasa? No decidieron delinquir. Decidieron estudiar, decidieron crecer, decidieron trabajar, decidieron emprender. ¿Y sabes qué? Para ellos no hay subsidio. ¿Cómo te sientes tú si perteneces a esa clase social? ¿Cómo te sientes tú si vienes del mismo lugar de donde vinieron esos jóvenes delincuentes que están recibiendo subsidios del gobierno y tú no recibes nada en apoyo a tu buen comportamiento, a tu estudio, a la conservación del orden, al respeto de la ley? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, Iván Cepeda lo ha dicho, él quiere la continuación del modelo de Estado con todas las políticas públicas que eso implica de Gustavo Petro. Es más, ha dicho que lo quiere acentuar, que lo quiere incrementar. Es decir, sería todo Gustavo Petro, pero más ordenado y más fuerte. Eso va a acabar nuestro país. Eso nos va a llevar a un lugar en donde vamos a caer tan bajo, que yo espero que no pase, y va a ser muy difícil que salgamos de ahí. Por favor, reflexiona sobre lo que estás haciendo, reflexiona sobre el poder que tienes en tus manos, porque tienes un poder. Cuando tú votas, tú tienes un poder. Y la suma de todos esos poderes generan impactos en la sociedad. Por favor, no permitamos que Colombia sea tomada por esos grupos, por esas ideologías y por esos pensamientos. Hagamos nuestra nación una nación grande, porque eso es lo que es. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.